Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Darle la bienvenida a la segunda tutoría del curso Institución Educativa, eh, donde vamos a abordar ya el segundo capítulo para el examen propiamente, con las temáticas del examen propiamente. Igual que lo hicimos la vez anterior, yo voy a pegarme a las orientaciones académicas. Esperaría de ustedes que conforme vayamos avanzando, ustedes vayan aclarando sus dudas, preguntando si tuvieran alguna consulta respecto a la materia, respecto a algún concepto. Y si no, pues trataremos de abordar la mayoría de las temáticas que se solicitan dentro del curso. La vez anterior habíamos eh, abordado todo el primer capítulo. Eh, Y en esta ocasión vamos a abordar la temática que corresponde a la antigüedad y la Edad Media, la pedagogía, cómo funcionó la teoría de la educación en la Edad Antigua, cómo se conformó eh, la educación en la Edad Antigua y en la Edad Media. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Nada más díganme algunos sí o no. ¿Sí la están viendo? Sí, profesor, sí se está viendo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la educación en la edad antigua. Uno de los puntos de quiebre quizás en la historia de la humanidad tiene que ver con el surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Este surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia tiene que ver también con el surgimiento de dos aspectos fundamentales. Uno a nivel cultural, que tiene que ver con lo que se entiende actualmente por Occidente, eh, la concepción, las ideas, la cultura occidental tiene su origen en este momento en la antigua Grecia y además surge también si se quiere, la base de la teoría científica, la teoría pedagógica que tiene que ver con la filosofía. La filosofía como un modo de pensamiento, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe este cambio paradigmático en las estructuras sociales y culturales de la sociedad occidental? Vamos a empezar primero dónde surgió. Eso surge en la antigua Grecia. Grecia tenía la ventaja de que era un pueblo que estaba ubicado en el Mediterráneo. La base económica consistía en el intercambio comercial, lo que le permitía en las costas del Mediterráneo, lo que le permitía tener un contacto muy abierto con los conocimientos de otras culturas. Eh, Hay varios aspectos que son fundamentales de denotar de la cultura grecia, principalmente, y uno de los más importantes tiene que ver con el surgimiento de la democracia. Lo que entendemos hoy por democracia surge precisamente en la antigua Grecia. Hay que entender que las civilizaciones antiguas tenían la característica fundamental era que eran ciudades teocráticas. ¿Qué significa teocráticas? Estaban dominadas por la religión, por una concepción religiosa del mundo y del universo. Grecia marca una diferencia fundamental, que es separar la religión de la política y conforma con eso lo que nosotros entendemos hoy como la polis, ¿no? Una polis que ya no tenía como centro como centro y sujeto de la política al sacerdote, sino que ahora es el propio ciudadano quien crea las normas y las leyes. Y eso crea una cultura de mucha libertad en la antigua Grecia, eh,
donde se permitía la heterogeneidad de ideas y la configuración de muchas ideas. Eso mezclado lo que hablábamos anteriormente, de que era una cultura con un contacto directo con otras culturas, principalmente de Asia, y que permitía atraer los conocimientos que estaban ahí, por ejemplo, el álgebra en la sociedad árabe, los descubrimientos que ya se daban, la matemática, los descubrimientos que ya se daban, por ejemplo, en China, etcétera, etcétera. Grecia fue la cuna donde toda esa cultura logró centrarse y administrarse, como les digo, gracias a las ideas heterodoxas que permitía la democracia. Otro elemento fundamental tiene que ver con el surgimiento de la polis, de la política, como la entendemos hoy en la modernidad. Estos dos elementos conforman lo que va a ser la sociedad occidental como nosotros la entendemos. Quizás el elemento más importante que me gustaría rescatar acá tiene que ver con el surgimiento de la filosofía. Hay una discusión teórica respecto a esto, de si la filosofía inicia necesariamente con Grecia. Yo voy a partir de la premisa de que sí. ¿Y qué es la filosofía? A la filosofía se le suele llamar como, también en parte, como el milagro griego también. Como el paso del mitos al logos. Es decir, teníamos una sociedad basada, donde las explicaciones estaban basadas en la mitología. Si un rayo caía era porque había un dios enojado, por decir algo, ¿no? Las representaciones respecto a la realidad, el surgimiento de la realidad tenían que ver con la magia, con la religión. Con la filosofía hay un cambio radical. Por eso se dice que hay un paso de la mitología, del mitos, al logos. Entiéndase logos en este caso por razón. Es un paso del mito a la razón. El iniciador de este paso se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto, se le adjudica a Tales de Mileto el inicio de la filosofía, porque Tales se pregunta, igual que todos los filósofos que le sucedieron, se pregunta por el origen. ¿De dónde surge todo? Es una pregunta que toda cultura ha tratado de responder. El asunto es que no toda cultura la responde igual. Generalmente, cuando nos preguntamos o nos hacemos la pregunta sobre el origen, tendemos naturalmente a responder religiosamente, mitológicamente. Tales de Mileto, que ya intuía cierta capacidad científica y de observación científica, notaba un elemento importante en la naturaleza. El agua parecía que tenía que ver con la vida y con el origen de todo. Todo ser viviente, todo en la naturaleza necesita el agua. Por eso es que Tales de Mileto responde a la pregunta sobre el origen. Los griegos o los presocráticos le llaman la pregunta por el arjé. El arjé es aquel elemento de lo cual está constituido todo. Y Tales de Mileto, a partir de la observación científica que él hace, responde: el origen de todo está en el agua. ¿Sí? Ustedes dirán, profesor, pero esta aseveración de Tales de Mileto no dice absolutamente nada. Tales de Mileto estaba equivocado. Pues en parte sí. Ahora, lo importante no es que Tales haya respondido con certeza científica, como nosotros lo hubiéramos querido, sino que Tales responde desde una racionalidad totalmente distinta. Me explico. Por primera vez en la historia de la humanidad, la respuesta por el origen no tiene que ver con una respuesta religiosa ni mitológica. La respuesta es filosófica. Cuando quiero decir filosófica, quiero decir racional. Tales no necesita responder a la pregunta religiosamente. Lo hace a partir de la observación, lo hace a partir de una conclusión lógica, a partir de lo que logra ver. Lo importante de Tales de Mileto es que Tales nos está diciendo: para encontrar la respuesta sobre el mundo y sobre el origen, no hay que buscarlo ni en la magia ni en la religión. Hay que buscarlo en la razón. Es el ser humano el que puede dar razón de las cosas a partir de la razón. Ese es el milagro de la filosofía. Ese es el milagro griego. Por primera vez, las respuestas tienen que ver con la razón, y una razón que tiene
y que de alguna forma es el preludio de lo que nosotros entendemos hoy por el conocimiento científico. La ciencia, como ustedes lo saben, necesita de la observación y de los hechos para comprobarse. En ese sentido, la filosofía marca una distinción en tanto se logra separar de la mitología y de la religión. Por eso digo, la filosofía es el paso del mitos al logos. La llegada del pensamiento filosófico permite un cambio en la cultura occidental. Los seres humanos, por lo menos la sociedad que vive del lado occidental, va a tratar de responder a las cosas de forma filosófica. La sociedad y la cultura, y principalmente la naturaleza, va a ser concebida desde aquí en adelante desde otra forma. Tomamos posesión, si se quiere, de una u otra forma de la naturaleza. Las cosas ya no funcionan caóticamente. La naturaleza tiene un orden y la filosofía me ayuda a entender cómo funciona ese orden dentro de la naturaleza. Este es quizás el logro más importante que podemos adjudicar. Y como les digo, este punto central en la cultura occidental, el surgimiento de la filosofía, el surgimiento de esta nueva forma de pensamiento y de alguna forma el alejamiento con respecto político, con respecto a la religión y a la mitología, permite la construcción de una nueva forma de pensamiento de un nuevo ser humano. La democracia unida a la nueva forma de hacer política, a la filosofía y el surgimiento de la ciencia en la cultura griega es lo que se denomina el milagro griego. Y con ese milagro griego y con esa nueva estructura surgen las primeras escuelas de pensamiento, incluso ya con Platón surge un prototipo de lo que nosotros vamos a entender en la modernidad como la universidad, que ya la vamos a ver en la Edad Media, cómo es que se gesta. Y la pedagogía, como la entendemos, y la educación, como la entendemos, comienza a tomar otro camino. La educación ya no tiene un carácter religioso, ni es heurístico, sino que más bien tiene una base de carácter más, si se quiere, científico. Ya con Platón, más adelante, en la filosofía griega, las matemáticas van a conformar, y ya desde antes con Pitágoras, las matemáticas van a conformar un elemento muy importante en la forma de entender la educación y en la forma de recibir la educación. Dice, Grecia contaba con una gran estabilidad política debido a debilidad en las castas sacerdotales, como yo les decía a ustedes antes, y lejanía con los grandes imperios, sin embargo, con los cuales tenía, como les dije, un intercambio comercial y cultural que le permitía gestar y ampliar los conocimientos de forma muy robusta, si se quiere. A veces el intercambio y conocer el mundo y conocer otras culturas nos abre la mente y los conocimientos, ¿no? Y ese es un aspecto fundamental que tiene la cultura griega. Con la cultura griega surge lo que los griegos denominaban también la paideia. La paideia era, inicialmente se entendía como la formación que recibían los tiempos, en los antiguos tiempos, los niños. Y era un rasgo fundamental en la cultura, en la polis griega. La polis griega se gesta gracias a esa formación inicial que tenían los niños, que ya dijimos que se denomina paideia, y que es lo que permite el surgimiento de la ciencia, la transmisión del conocimiento científico de la filosofía y la democracia. Es decir, en la conformación de la paideia también está la estabilidad de la democracia, de la ciencia y la filosofía. Sin paideia no puede existir precisamente la construcción del conocimiento, el mantenimiento del conocimiento. Podemos definir paideia como la educación y la formación.
Pero no es solamente la formación como nosotros la entendemos actualmente. Sino que tiene que ver con elementos muchísimo más amplios de la educación. Educación no es solamente lo que recibimos nosotros en el centro educativo, lo que recibe el niño en el centro educativo, sino que tiene que ver con todos los elementos que están detrás de la conformación del conocimiento. Podemos incluir, por ejemplo, el folclore, ¿no? U otros elementos que forman también, o que también forman parte de la instrucción pedagógica del ciudadano. En la antigua Grecia, paideia comprendía el estudio de la gimnasia, de la gramática, de la retórica, de la poesía, la matemática y la filosofía. Exigía o existía un conjunto de saberes que eran fundamentales para la integración del ser humano. Ustedes saben muy bien aquella clásica frase que dice cuerpo sano en mente sana. Los griegos comprendían que el cuerpo y el alma o el espíritu conviven de una misma forma y que la formación en ambos aspectos era fundamental. Un ciudadano tenía que conformarse integralmente. Y la paideia era el espacio donde existía esa conformación. Dice, en la época clásica, el objetivo de la paideia buscaba el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Y en el sentido político, la del ciudadano respetuoso de las leyes de la polis, ya dijimos, de la ciudad y el Estado. Lo que busca la paideia es la conformación de un ciudadano respetuoso de la norma de la ley. Es en este sentido que surge también la concepción moderna de la ciudadanía. La paideia es el encargado de la configuración del ciudadano. Ya lo habíamos dicho en la primera tutoría. No es nada extraño, por ejemplo, que los políticos estén tan interesados de llegar al poder para controlar la paideia, es decir, de instaurar aquellas leyes que les son favorables. Por eso hay que poner mucho cuidado a lo que está pasando actualmente en la Asamblea Legislativa con el FES y con la eventual posibilidad que tendrían los políticos de turno de nombrar de repente los profesores o de censurar de repente un profesor o un rector o de normativizar lo que se enseñe dentro de las universidades. Evidentemente, en un estado que ya como vimos, la paideia funciona, permite la educación, el control político de esa educación permite también el control político de la ciudadanía. Y esto es lo que evidentemente habría que tener mucho cuidado. En este ambiente surgen las bibliotecas, los museos, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, que acumulaba el conocimiento de cientos de años, los museos que conservaban la cultura y las tradiciones, todos estos elementos, insiste el libro, elementos fundamentales, reconstruir la historia, la cultura, es una forma también de reconstruir y de mantener la democracia, ¿no? Hay que recordar para evitar que surja lo que había pasado en los años anteriores, ¿no? Es importantísimo, y vuelvo a señalar, la importancia de la paideia o de la educación en la conformación de la ciudadanía y de la democracia. Una paideia donde debilitada, una paideia sesgada, una paideia donde el control está ejercido políticamente, pone en peligro precisamente las bases de la democracia. Y de eso es de lo que hay que tener mucho cuidado en estos momentos cuando se discute los presupuestos para la educación pública y principalmente para el FES. En medio de todo esto surge un antes y un después en la cultura griega. Así como en el cristianismo hay una figura central
sobre la cual se construye la sociedad cristiana, que es Jesucristo, en la antigua Grecia hay un sujeto que marca un antes y un después en la cultura griega. Ese sujeto se llama Sócrates. Sócrates instaura, era un provocador que andaba por las calles griegas, a quien lo seguían los jóvenes y que cuestionaba buena parte de las estructuras que estaban dentro de la cultura griega. Era evidentemente un pedagogo. Se encargaba de enseñarle a la gente, de cuestionar lo que se consideraba por verdadero, y instaura un modelo de enseñanza que fue muy bien recibido por los antiguos griegos. Sócrates tiene una característica, se distanció de los sofistas. Ya habíamos visto en la primera lección quiénes eran esos sofistas. Los sofistas creaban el conocimiento, recuerdan que no había una verdad absoluta, sino que las personas podían, argumentando, convencer a los demás. El convencimiento era una parte fundamental de la sofística. Para los sofistas no existía una verdad, sino que podían existir diferentes verdades. Dependiendo del interlocutor y de la forma en que yo argumente, así también podría estar constituida la verdad. Al fin y al cabo, decían los sofistas, lo importante no es tener la verdad, lo importante es que me crean. Este elemento no gustaba para nada a Sócrates, quien creía que evidentemente existía una verdad ante todo y que los sofistas desvirtuaban esa verdad, ¿no? Y como para ellos la verdad era relativa, habían convertido la educación en un negocio. Podían enseñar cualquier cosa, lo que importaba era saberlo enseñar nada más. Sócrates, para combatir a los sofistas y para denunciar la cultura griega, elabora un estilo de enseñanza que tenía un carácter dialógico. Cuando digo dialógico, quiero decir de diálogo. Tiene que ver con un intercambio de ideas entre varios interlocutores. Sócrates forzaba a su interlocutor a cuestionarse sus propios argumentos después de un intercambio de ideas, hasta que el interlocutor por sí mismo, cuando iba a ser cuestionado, cuando era cuestionado respecto a sus errores, iba enmendando sus propias ideas hasta llegar a la verdad. Sócrates creía que los seres humanos conocíamos la verdad previamente, simplemente que la habíamos deformado, pero podíamos volver a reconstruirla. Lo que había que hacer era sacar esa verdad. El oficio del educador es el mismo oficio de una partera. Las parteras son las que ayudan en los partos. Es ayudar a sacar el niño. El profesor, el docente, el pedagogo, nunca dice la verdad, porque la verdad ya está instaurada en uno mismo. Lo que hace es ayudar a sacarla, igual que lo hace la partera con el niño. La verdad la tenemos nosotros. Lo que hay que hacer es cuestionarlo hasta que la verdad vaya surgiendo como surge la cabeza del niño en el parto. Esto lo podemos entender, por ejemplo, cuando un niño nos hace una pregunta, nosotros lo cuestionamos respecto de la respuesta, el niño nos vuelve a responder y nosotros lo volvemos a cuestionar hasta que el niño va dando sus propias respuestas. Por eso se habla de un método dialógico. A ese método se le conoció como la mayéutica. Esta es una parte importante de repente para el examen. Dice que es un método mediante el cual el maestro va conduciendo al discípulo mediante cuestionamientos para que el discípulo por sí mismo conozca la verdad, que ya dijimos que está instaurada desde el inicio. Sócrates analogaba este procedimiento con el de dar a luz a un niño, donde previo al nacimiento hay un periodo de gestación. La verdad necesita ser gestada. Yo ayudo a que esa verdad se geste. ¿Cómo la ayudo? Intercambiando opiniones y consultas, preguntas, cuestionamientos con el interlocutor. Allá donde está el error
el docente, el pedagogo, se va a encargar de mostrarlo. ¿Y cómo se muestra? Con un cuestionamiento que haga ver al interlocutor dónde estaba el error y que logre ubicar una nueva posible respuesta. Sócrates tiene la convicción de que la labor del maestro es hacer la del partero psíquico. Para Sócrates, contrario a los sofistas, no existen verdades subjetivas. Es decir, no hay verdades personales. La verdad no depende de mi criterio, como pensaban los sofistas, o de un punto de opinión, o de saber opinar. Por supuesto que Sócrates veía en esto una amenaza, que en la actualidad las podemos ver en los políticos. A veces tendemos a creerle al político que habla más bonito, que nos convence más, y no necesariamente el que tiene la verdad. Esto es lamentable porque una sociedad que elige a sus políticos respecto de su discurso está condenada, evidentemente, a elegir personas que pueden ser peligrosas. Ya lo hemos visto en Brasil con los Bolsonaros, en Estados Unidos con Trump. Las democracias débiles tienden a generar este tipo de necesidad de discursos que, lejos de encontrar la verdad, lo que ofrecen son soluciones mágicas a la situación política de un país. Y Sócrates ya advertía del peligro que el modelo de los sofistas podía traer a la sociedad, a las sociedades modernas y a la democracia. Ya les decía a ustedes que en la antigua Grecia hay un elemento fundamental, un antes y un después, que tiene que ver con con Sócrates, del cual surge uno de sus discípulos más importantes, que es Platón, quien creó la idea muy importante en la sociedad occidental, probablemente una de las ideas digamos, que más han calado en la cultura occidental, y es la idea de la dualidad metafísica. ¿Qué es la dualidad metafísica? Yo siempre explico el concepto de dualidad a partir de una explicación que me dio mi mamá cuando mi abuelo muere. Mi abuelo muere y yo era un niño, yo no entendía qué estaba pasando, y le pregunto a mi mamá que por qué mi abuelo está en un ataúd. La respuesta de mi madre es que mi abuelo se ha ido al cielo. Yo le pregunto, ¿cómo se va a ir al cielo si lo van a enterrar? Y la respuesta de mi mamá es que el alma se va al cielo y el cuerpo queda en la tierra. Si ustedes notan, lo que mi mamá me está tratando de decir, sin ella saberlo, es que existen dos realidades. El cuerpo o el ser humano tiene dos realidades, una que se va al cielo y una que queda en la tierra. Si se quiere, hay una, digamos, una realidad superior racional, que es la que logra mantenerse vivo. Si ustedes lo notan por lo que me está diciendo mamá, también es de carácter eterno. El alma no muere, lo que muere es el cuerpo. Sin embargo, al morir el cuerpo, el alma se libera, pareciera, ¿no? Esta idea va a ser muy potente, les decía yo a ustedes, porque va a calar en la idea del cristianismo occidental. Esta es la idea base del cristianismo occidental. La idea de que el cuerpo, que el ser humano, los seres humanos somos infinitos. Es tan importante porque Platón encontró una forma de hacernos a nosotros infinitos. Para Platón, la realidad superior es un principio ideal. No existe de forma material. El alma no es material. El alma es espiritual. Y Platón se está imaginando un mundo que sea estrictamente racional, estrictamente material. Si el alma es infinita y el alma puede subsistir sin el cuerpo, tiene que haber una realidad que sea también de esta misma forma ideal.
sin corporeidad, sin materia. La materia es digámoslo así, es de carácter inferior. Platón considera que el mundo que percibimos por medio de los sentidos, el mundo sensible, el mundo que ustedes ven, es un mundo que no es real, es un mundo ilusorio, ¿sí? Es una copia del mundo racional. Si ustedes notan, esta idea es muy potente porque está en la base del cristianismo. En el cristianismo hay un cielo que es eterno, estrictamente espiritual, donde no existe el cuerpo, no existe corporidad. Ese mundo es perfecto. Sin embargo, venimos a un mundo que es un mundo total, absolutamente imperfecto, donde sufrimos, donde sentimos hambre, donde el cuerpo se enfrió, etcétera, etcétera. Platón llama a este mundo racional, donde está el alma, el mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas no... En ese mundo de las ideas no hay corrupción. Sí, es un mundo perfecto. Platón creía que nosotros, el alma, como ha existido desde siempre, no tiene inicio, no tiene fin. El alma ya conocía todas esas ideas. El alma en su estado perfecto conocía todas esas ideas. Esas ideas son inmutables, quiere decir eternas. El mundo racional, el mundo de las ideas siempre ha existido. Ahora, ese mundo de las ideas, ese mundo perfecto, solo lo podemos conocer mediante la razón. La razón, que es la que ha existido siempre, el alma, que es ese conductor de la razón, nos permite a nosotros conocer las formas perfectas, que sin embargo, cuando se transforman en sentidos, en lo que sensorialmente, o en materia, perdón, cuando se transforman en lo que materialmente vemos, corrompen esa verdad. Ahora, ¿cómo entender esto un poco? Líneas rectas, así, ¿ve? Platón lo lleva a el... Vea, líneas rectas, así. Platón lo lleva a comprender esto como, ¿qué es lo más cercano que tenemos para comprender ese mundo de las ideas? Platón llega a la conclusión que es la matemática. Noten ustedes, la matemática no es un ejercicio que hagamos mediante los sentidos. Yo puedo sacar el perímetro de la Torre Eiffel, por ejemplo, o los diámetros de la Torre Eiffel, sin necesidad de verla nunca. La matemática es perfecta, corresponde a las formas, no a la materia. La matemática es la forma que tenemos nosotros de accesar al mundo de forma racional. Ya existía un preludio en Platón, que son los pitagóricos. Pitágoras creía que el mundo se podía entender matemáticamente. Las formas en que está constituido el mundo, la materialidad se puede comprender de forma perfecta matemáticamente. Yo puedo entender el espacio donde estoy, el cuarto donde estoy, lo puedo entender matemáticamente si tengo los números. La matemática es un ejercicio de la razón que me permite a mí conocer el mundo de forma estrictamente racional. Bueno, el mundo de las ideas, el mundo de la racionalidad es un mundo muy parecido al mundo geométrico, al mundo de la razón. Por eso Platón en la academia enfocaba tanto su enseñanza en las matemáticas. Las matemáticas me permitían el acceso a ese conocimiento de la verdad absoluta, que ustedes ya habíamos visto era tan importante en un filósofo como Sócrates. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. Por mi parte no, profe, está todo claro. Ok. Platón había conformado la academia, que es, como les dije a ustedes, un prototipo de lo que se entiende actualmente por una universidad, enfocada principalmente en las matemáticas, en la geometría, en la enseñanza de la geometría. Platón tenía un lema: nadie entra aquí que no sepa matemática, decía Platón, porque evidentemente la matemática era el conocimiento que nos permitía un acceso
más directo a la realidad. Y decíamos de Platón también que Platón desconfiaba profundamente de las sensaciones. Platón desconfiaba de lo que nosotros vemos. Evidentemente puedo ver la Torre Eiffel, pero no la conozco cuando la veo. La conozco cuando conozco su forma, cuando puedo entender su geometría. Esa es la forma de acceder a la realidad. Decíamos, el principal discípulo de Sócrates es Platón. De Platón surge otro discípulo, también importantísimo para la ciencia moderna y para la filosofía clásica, que va a ser Aristóteles. Aristóteles funda, a partir de buena parte de las enseñanzas de Platón, se separa de él y funda una nueva institución que se conoce como el Liceo. Dice, posteriormente formó el Liceo, una institución similar a lo que hoy entendemos por la universidad, donde los pensadores planteaban y desarrollaban sus ideas, sus estudios e investigaciones. La gran diferencia de Aristóteles quizás es su enfoque en la observación científica. En Aristóteles, si se quiere, está buena parte del registro de la sociedad, de la ciencia moderna. Aristóteles funda los principios de la ciencia del empirismo, que permite el desarrollo de las ciencias naturales en la ciencia moderna. Además de la matemática, la geometría y la astronomía, agregaron la gramática y principalmente la lógica, que va a ser importantísima para el desarrollo de la ciencia. Después de Aristóteles, que Aristóteles tiene un rasgo que es muy importante, a veces es descuidado, creo yo, por alguna parte de la filosofía que toma al Aristóteles más científico, pero olvida que la pregunta central de Aristóteles estaba centrada principalmente en lo que tiene que ver con la vida o con el buen vivir. Aristóteles escribe un texto que se llama La Ética, donde en ella plantea que el fundamento de toda nuestra existencia tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Y Aristóteles se plantea cuál es el camino para accesar a ese tan anhelado objetivo del ser humano, que es la felicidad. Y plantea ciertas coordenadas que nos van a ayudar a nosotros a encontrar esa buena vida o ese buen vivir que Aristóteles denomina como felicidad. Estos principios que se fundan en la ética aristotélica van a estar presentes también en los filósofos estoicos. Los filósofos estoicos, la escuela estoica fue fundada por un filósofo que se llama Zenón de Sitio. Zenón vive alrededor del 336 a.C. y muere en el 264 después de Cristo, antes de Cristo. Y está muy impulsado por las ideas aristotélicas. Los estoicos fundaron o dividieron su escuela, que se conocía como la Stoa. Ya no tenía la estructura de una universidad como la tenía el liceo o la academia. Sin embargo, sus conocimientos estaban fundamentados en tres elementos fundamentales. El conocimiento de la lógica, como ya lo hemos visto en Aristóteles, de la física y de la ética como virtud moral. La lógica como virtud racional, el pensar lógicamente como virtud racional, la física como virtud natural, el conocimiento de la física como una virtud, pero principalmente la ética como virtud moral. Para corregir un segundo.
Dice, para los estoicos, el ser humano es una tabula rasa. ¿Qué significa una tabula rasa? Traten de imaginarse un niño cuando en sus primeros años de vida. El niño no conoce prácticamente nada. Su cerebro es como una computadora que no ha almacenado conocimiento. Es una tabula rasa. El niño va incorporando sus conocimientos conforme va adquiriendo ciertas experiencias. Sí, puede hacerse la idea de un unicornio hasta que lo logra observar. O tiene la idea de caballo y tiene la idea de un cuerno. ¿Sí? El niño va conformando su conocimiento conforme va creciendo, pero inicialmente es una tabula rasa. Se convierte en un sujeto cognoscente a partir de la percepción, a partir de los sentidos. Conforme el niño va observando, va viendo, su conocimiento se va ampliando. En la memoria se aloja el recuerdo del objeto. La memoria permite que los objetos se vayan acumulando y, como les dije antes, vaya conformando nuevos conocimientos. Así puede el niño, por ejemplo, aprender a leer. Así se aprende la matemática. Y así los seres humanos vamos ampliando nuestro conocimiento. Una parte fundamental que tiene que ver con la ética tiene que ver con el fin de la vida, que, como les dije, era importantísimo para los estoicos. No había que tenerle miedo a la muerte. La búsqueda de la felicidad consiste en la vida virtuosa. El estoico es, no sé si ustedes han escuchado hablar cuando se suele decir de que alguien aguanta el dolor de forma estoica. Tiene que ver con esa virtud de tratar de mantener las emociones aisladas de nuestra vida o de nuestra construcción de nuestra racionalidad. Para los estoicos, la vida depende de tres virtudes cardinales interdependientes. Uno, que ya estaba en Aristóteles, la prudencia, saber actuar de forma correcta en el momento correcto, la fortaleza y la templanza y la justicia. Son los elementos. De ahí que la templanza, como esa capacidad de soportar el dolor y las emociones, de evitar ¿cómo se llama? Los arrebatos ante una situación difícil. En eso está marcado esa búsqueda de la felicidad que, como les dije a ustedes anteriormente, era tan importante en Aristóteles. Después de los estoicos, y muy cerca de ellos, está Epicuro y el jardín. Voy a bajar. Los epicuros tenían una forma muy interesante de ver la vida. Igual que los estoicos, su filosofía está trazada por la idea del buen vivir que ya estaba en la ética aristotélica. La filosofía se convierte, por lo tanto, en el camino que nos permite el acceso a la felicidad. La filosofía, el conocimiento filosófico, es un conocimiento que nos permite tener una vida mejor. Para los filósofos epicúreos, la filosofía está constituida por tres saberes igual fundamentales: la lógica, la física y la ética. Para Epicuro, la lógica tenía que estar enfocada en resolver los problemas vitales como el dolor, el placer, la muerte o los dioses, que tienen que ver con los problemas existenciales del ser humano. Repito, las preocupaciones fundamentales, tanto a los epicúreos como a los estoicos, están centradas en resolver el problema del buen vivir, de la felicidad en el ser humano. Evidentemente, los epicúreos, como buenos materialistas, tenían una concepción hedonista de la realidad. Para los epicúreos, la felicidad se encontraba en la vida placentera, en la vida que condujera al placer. Para los epicúreos no había que tener miedo a los dioses, porque los dioses no intervenían en nuestras vidas. Y como no había que tener miedo a los dioses, podíamos vivir una vida placentera. Pero no cualquier tipo de placer,
tiene que ser un placer que produzca ataraxia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ataraxia? ¿Qué se entiende por ataraxia? La ataraxia es la serenidad de ánimo. Sí, pensemos en la sociedad moderna. La sociedad moderna se ha caracterizado por confundir la felicidad con la alegría. Y evidentemente, felicidad y alegría no son lo mismo. La alegría es un estado, una euforia, ¿no? Que la logramos obtener dependiendo de un momento. Puede haber una persona que perfectamente esté deprimida o que esté pasando un mal momento y que tenga un momento de alegría. Puedo tener un beso, no sé, hay gente que necesita alcoholizarse y tiene momentos de alegría, etcétera, etcétera. La alegría la podemos entender como una especie de pico en el ánimo, ¿verdad? Que nos permite tener momentos particulares de cierta euforia. Generalmente la sociedad moderna, en esta sociedad en que vivimos, nos vende, es experta en vendernos estos picos de alegría, si se quiere, y los ha comercializado. El Facebook es un ejemplo de eso. Abrimos el Facebook y hay una especie no sé, de euforia por ver la noticia que sigue, por ver el chisme, etcétera, etcétera. Igual la persona que necesita el alcohol para poder subsistir. La vida o la existencia de esa forma se puede entender como una serie de picos, ¿verdad? En el ánimo que están constantemente subiendo y bajando. El problema de una vida que se lleva así es que no es serena. La serenidad se tiene que entender como una especie de línea recta, como una especie de serenidad en el alma, ¿no? Epicuro, y lo voy a traer a la modernidad, Epicuro nos lanza una advertencia: no sirve nada un placer que no cause serenidad. Por ejemplo, el que toma mucho alcohol o el que come mucho. Usted come mucho hoy, puede sentir mucha alegría porque está comiendo mucho, pero cuando después de comer mucho puede venir una intoxicación intestinal y el placer disminuye. Igual con el que toma alcohol. Usted puede tomar alcohol, puede sentirse muy alegre, tener un pico de alegría y bajar al día siguiente. En esas personas que tienen un ánimo que está subiendo y bajando constantemente, no puede existir la felicidad porque no hay serenidad. Epicuro está buscando un estado de ánimo que logre mantener la estabilidad. Por eso el placer en Epicuro tiene que ser un placer con prudencia, con ataraxia. Tiene que producir ataraxia. Es decir, si voy a comer, voy a procurar no comer mucho, sino comer lo suficiente. ¿Ven? Tener los placeres básicos para que el ánimo se mantenga en constante equilibrio. Epicuro distinguía 3 tipos de placeres: los placeres naturales y necesarios, como la comida; los placeres que son naturales, pero que no son necesarios; y los placeres que no son ni naturales ni necesarios. El cigarro es un placer que no es ni natural ni necesario. En la medida en que nuestra existencia procure el tercer tipo de placer, pues vamos a estar más alejados de la felicidad. Porque procuramos cosas que no necesitamos. Y en la medida en que tengamos más cosas que no necesitamos, menos felices somos y más dependencia generamos. Cuando hay dependencia, evidentemente no hay serenidad. Esa es un poco la construcción del pensamiento griego y epicúreo. Después de todo esto, y después del surgimiento y el desarrollo de la Edad Antigua, que, como dijimos anteriormente, surge en la antigua Grecia, se dan una serie de transformaciones a nivel político y cultural, y que tiene que ver con la absorción del pensamiento griego, con el decaimiento de la cultura griega y con el surgimiento del cristianismo. Yo quiero que cuando ustedes asocien la Edad Media, la asocien con el cristianismo. La Edad Media... Profe, no se le entiende nada. ¿Aló?
Lo que dijo anterior no se le entendió nada, se le cortó todo, profe. Ok. Voy a repetir. Me dicen si hay algún problema, por favor. Les decía, cuando entendamos la Edad Media, tenemos que asociar la Edad Media con un evento cultural fundamental, que tiene que ver con el surgimiento del cristianismo en la cultura occidental. Les decía, la cultura griega estaba caracterizada por el surgimiento de la democracia, de la filosofía, de la ciencia, digamos de la ciencia moderna, del pensamiento científico, la construcción de un pensamiento centrado en la ética, en el buen vivir, en el ser humano, y vivimos un momento de esplendor. La antigua Grecia es un momento de gloria, quizás para el pensamiento occidental. Sin embargo, hay una serie de, ¿cómo se llama?, de eventos políticos y culturales que hacen que la cultura griega sea absorbida por la cultura romana. El Imperio Romano también está en un proceso de decadencia, está llegando a su final. El poder, el reinado de la Roma se va decayendo y comienza a surgir una nueva forma de pensamiento que tiene que ver con la llegada del cristianismo. El cristianismo después de Jesucristo no tuvo un gran impacto, se dispersó principalmente por Asia, pero no es hasta el siglo III cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo y el Imperio Romano se vuelve cristiano. Hay varios elementos para tratar de entender el origen del cristianismo, el origen de la Edad Media, pero yo lo quiero asociar principalmente con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Estamos hablando del siglo III después de Jesucristo, que se cruza también con lo que yo venía diciendo de la caída del Imperio Romano. Esos dos eventos fundamentales tienen que ver con el surgimiento de un nuevo poder político en la sociedad occidental, que es la estructura clerical, que marca una nueva forma de hacer política, pero también una nueva forma de construir el conocimiento. El cristianismo y la llegada del cristianismo va a marcar una diferencia con respecto a la edad antigua o la edad griega. Ya no vamos a centrar los conocimientos tanto en el ser humano, en el buen vivir, en la gimnasia, en las matemáticas, sino que el tema central en la Edad Media va a ser Dios. El conocimiento ya no lo tienen los filósofos, sino que el conocimiento se va a trasladar ahora hacia la iglesia. La filosofía se va a transformar en teología. Lo importante ya no es el conocimiento de la naturaleza, lo importante ahora es el conocimiento de Dios, de la metafísica. Y la filosofía servía muy bien, por lo menos la filosofía griega, la filosofía aristotélica, la filosofía platónica, para darle forma a esa nueva... a ese nuevo conocimiento que es el cristianismo y que se encuentra en ese momento en ciernes. La educación estuvo ligada al poder político y eclesial. La educación estaba principalmente en los monasterios, es decir, era poder de la iglesia, y la iglesia era la que controlaba qué tipo de conocimientos se daban y qué no se daba. Por eso el conocimiento dejó de ser un conocimiento democrático y ahora los sacerdotes no se dedicaban a enseñar, sino se dedican ahora a adoctrinar. El conocimiento está basado en la obediencia y en la sumisión
de las personas. Estos eventos abren el paso a un nuevo periodo que está asociado con el oscurantismo. La palabra lo dice. Si vimos un tiempo de mucha claridad, de mucho esplendor en la cultura griega, ahora estamos viviendo un periodo de oscurantismo. La Biblioteca Alejandría, que había sido fundada ya desde Alejandro Magno, ve su final. Cientos de manuscritos se quemaron en ese proceso. Y el conocimiento comienza a surgir, a tener una especie de retroceso. Y todas las manifestaciones de la cultura, el arte y la educación, aquello que nosotros entendíamos también como la paideia, esa construcción del conocimiento, se detiene por completo. La iglesia adopta los conocimientos que a la iglesia le sirven, pero el influjo de la cultura griega se ve estancado. Tanto así que muchas de las traducciones de la cultura griega no pasan en el cristianismo, sino que tienen que ver con la cultura árabe y la cultura judía. Perdón, es que aquí está el perrito mío. El poder político fue absorbido por la iglesia, como les dije antes, y por supuesto que el interés ya no está centrado en la investigación científica. Lo que interesa ahora es el conocimiento teológico, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de los misterios divinos. Esa es la esencia de la cultura medieval. La cultura medieval, como les dije, surge en el siglo III, se consolida en el siglo IV, ya prácticamente con la caída por completo del Imperio Romano, y se extiende prácticamente hasta el siglo XV después de Cristo. Son básicamente 1000 años de duración de la cultura de la Edad Media, de la cultura medieval. Ok, este es básicamente el repaso de este segundo capítulo, que es el que va a entrar ahora en el examen. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, lo podemos hacer en este momento. ¿Está todo claro, muchachos y muchachas? Sí, señor. Ok. Bueno, si no hay otra consulta, entonces podemos dejar la tutoría por acá. Yo estaré subiendo las notas de ustedes, espero entre hoy y mañana, más tardar, de las tareas. Les pido que estén atentos y si hay algún error, pues también les pido que por favor me lo indiquen lo antes posible para yo corregir. Si no hay más, entonces lo podemos dejar por acá. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo voy a grabar la clase y la voy a colgar igual aquí en el entorno para que todos la puedan ver. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Pase buenas noches. Chao, igual.